Nuestro análisis que en América Latina hay una especie de péndulo de izquierda y de derecha. Hay varios gobiernos de la izquierda que todavía están gobernando en muchos países y ganaron las elecciones cómodamente, pero también la centro derecha está ganando elecciones como la de Ecuador, posiblemente la de Argentina, lo que ha pasado en Colombia, y naturalmente la nueva realidad es muy variable en América Latina, pero hay una conciencia de que el imperativo es democrático, las elecciones resuelven los problemas y ya se evitaron los golpes de Estado tradicionales. Dylan Pereira, quien es analista internacional, nos comenta en primer lugar las elecciones de Colombia. Así es, embajador. Como hemos señalado varias oportunidades, la situación pendular en América Latina se confirma con el caso colombiano. El pacto histórico liderado por el presidente Gustavo Petro había logrado una gran hazaña, al ser el primer presidente de izquierdas en gobernar desde la Casa de Nariño, pero hay una situación realmente distinta en lo territorial, como fueron las elecciones celebradas este domingo, ya que las 4 ciudades más importantes del país las perdió. Particularmente sorprende el resultado de Bogotá, donde gana el hijo del ex candidato presidencial Galán, quien había sido asesinado en 1989 por el narcotráfico, y hoy tiene una victoria amplia. Bogotá siempre ha tenido un caso especial y una particularidad desde el punto de vista del sistema político y del sistema de partidos, porque nunca ha sido devota o fiel a ninguno de los partidos tradicionales conservadores. De hecho, la alcaldesa saliente es del Partido Verde y había tenido una actitud relativamente distinta en diversos aspectos, tanto a la derecha tradicional como también algunas posiciones de discordancia con el presidente Petro. En el caso de las otras 3 grandes ciudades de Colombia, como el caso de Cali, de Barranquilla y Medellín, pues también pierde el pacto histórico con candidaturas bastante débiles, frágiles y con algunos análisis interesantes, como el caso de Medellín, donde retorna el uribismo con fuerza con el ex, de hecho, candidato presidencial Fico Gutiérrez. Ahora, eso no complica las relaciones que se han establecido entre Caracas y Bogotá, ya con representación diplomática y consular, y un comercio increciendo cada día. Sí, de hecho la normalización entre las relaciones diplomáticas y políticas entre Caracas y Bogotá había sido una de las grandes promesas de campaña, incluso del presidente Gustavo Petro, y que se han consolidado y han aumentado las relaciones de cordialidad naturales, orgánicas, entre Colombia y Venezuela. Lo que algunos politólogos colombianos opinan es que la situación en el país vecino a nivel territorial generalmente difiere a nivel nacional, porque hay una serie de coaliciones, de pactos que tienen algunos matices a considerar y que no tienen una repercusión inmediata en el caso del Congreso, en el caso de las elecciones presidenciales, pero sin lugar a dudas una gran llamada de atención al presidente Petro de cara a las elecciones presidenciales de 2026, si quiere confirmar que sus reformas planteadas bajo este gran conglomerado de la coalición de pacto histórico puedan prosperar, como es el caso de la reforma fiscal, que ha tenido un efecto mucho más reducido de lo esperado, o el caso de la inseguridad, que sigue siendo uno de los grandes temas de debate en la economía pública de Argentina. Y en cuanto a otras elecciones, también tenemos el fenómeno que se está presentando en España de la dificultad para formar gobierno de acuerdo a la constitución de una monarquía constitucional, y sobre todo el problema del independentismo y el tema de la liberalidad de ciertos criterios que han tenido en materia penal. Sí, ya habiendo superado las primeras fases de consultas de Su Majestad el Rey, en el que nombraba primeramente a Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, porque había sido el líder con más votos en las últimas elecciones celebradas el 21 de julio de este año, pues pasamos a una segunda ronda de negociaciones, en este momento liderada por el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, quien tiene un abanico de posibilidades bastante interesante para confirmar una coalición de gobierno que muchos apuntan a que sea un segundo Frankenstein, como había sido su gobierno anterior. Esto quiere decir lograr coalicionar en torno a la Moncloa partidos con divergencias importantes, como es el caso de los independentistas catalanes o el caso del independentismo vasco. Ya hay negociaciones a alto nivel entre el PSOE y el caso de la Esquerra Republicana Catalana. De hecho, el día de hoy se está reuniendo en Bruselas el tercero al mando del Partido Socialista Obrero Español, con Carles Puigdemont, el líder del referéndum de autodeterminación, que se encuentra exiliado en Bruselas, y existe una posición clara de Cataluña: armisticio y un referéndum de autodeterminación. Pedro Sánchez intentará aumentar su capacidad de coalición para, una vez estando en funciones del poder, quizás dejar a un lado o marginar algunas cuestiones fundamentales. Pero la actitud que ha tomado Esquerra Republicana Catalana y Junts per Catalunya ha sido muy fuerte, frontal con Pedro Sánchez, exigiendo cronograma claro, tanto para el armisticio como la liberación de lo que consideran presos políticos, y el caso también de un eventual referéndum de autodeterminación que tendrá también una parte importante de coalición con el EH Bildu en el País Vasco. Por cierto, al margen de la política interna de España, mañana ya tendrá la legitimidad quien va a ser la nueva reina de España, sucediendo a su padre, ¿no? Que también
en esa época, a la misma edad, hizo el juramento. Así, un acto histórico para la continuidad de la monarquía constitucional española, con el juramento de la Constitución de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que además reafirma este carácter institucional de la monarquía y su capacidad de ser jefatura de Estado, porque en el caso español es muy interesante, es una monarquía constitucional donde las funciones de gobierno residen en el presidente de las Cortes Generales, en el presidente de gobierno en funciones, electo por los diputados, pero la jefatura de Estado la lleva Su Majestad el Rey, representando al gobierno español en las cumbres de Estado y también en el término de la diplomacia internacional. Dylan, vamos a ir a un corte por compromisos comerciales y seguimos hablando un poco de los dos acontecimientos más grandes que son el conflicto entre Rusia y Ucrania y la situación de Hamas en Palestina e Israel. Ya regresamos.